tal, amigos? Muy bienvenidos un día más a Con Ánimo de Lucro. Ya saben, este espacio de información y análisis económico de confianza, este oasis para la economía entendida desde el lado correcto de la historia, desde la defensa de la libertad, la prosperidad, la propiedad privada y el respeto a la búsqueda de la felicidad, también la de los venezolanos que aquí nos escuchan desde Madrid, desde España, y también aquellos que lo hacen desde su propio país, allí donde hoy hay más esperanza que nunca de que se produzca ese ansiado cambio que lleva tanto tiempo la sociedad venezolana demandando, ese cambio que derrocaría un régimen que ha convertido uno de los países más prometedores y más ricos de Hispanoamérica en uno de los mayores vertederos de pobreza de la región, un país que ha expulsado a cientos de miles de conciudadanos que han tenido que huir de ese país, desde luego, y de toda la pobreza que ha puesto en marcha ese régimen chavista que lleva esta población sufriendo casi 30 años. Vamos con todo. Y tenemos que hablar de Venezuela, por supuesto. Seguro que han escuchado ustedes muchísimo sobre esto. Hoy mismo en la tertulia fantástica de Es la Mañana de Federico, con Pablo Planas, con Luis Valcarce y con Carmelo Jordá, han tenido un análisis extraordinario sobre la situación que se vive después de que Estados Unidos haya arrestado en una operación magnífica al dictador venezolano, al tirano Nicolás Maduro. Una tertulia que se suma a otras muchas y programas especiales e información en tiempo real constante que tenemos en Libertad Digital, en Libre Mercado, también en Es Radio, y a la fantástica tertulia, el fantástico programa que pudimos escuchar ayer en la tertulia, en ese matinal de Es Radio, donde también pudimos escuchar, por ejemplo, a Carlos Cuesta o al propio Federico Jiménez Los Santos, pues dejando sus pinceladas, su análisis sobre lo que está sucediendo en Venezuela. Nosotros, desde este espacio de información y análisis económico, nos tenemos que centrar en algunas de las circunstancias que rodean a esta actualidad que llega desde Caracas, que llega desde Venezuela, pero lo vamos a hacer desde el punto de vista económico. Creemos que era nuestra labor y no queremos hurtarle estos datos para el debate de todo lo que está sucediendo relacionado con Venezuela. Venezuela, una economía absolutamente depauperizada, en la que pues el régimen mantiene en la más absoluta miseria a prácticamente el 90% de la población y que ha convertido el país en un vertedero en los últimos 30 años. Últimos 30 años que se han repartido casi a partes iguales entre aquel que llegó al poder democráticamente después de haber intentado un golpe y que ya pues no dejó que hubiera más posibilidades de cambio de gobierno, que fue Hugo Chávez, y los últimos 13 años, 14 años han sido para Nicolás Maduro, que hoy cumple, está encerrado en una prisión en Brooklyn a la espera de juicio del que de momento se salva Delcy Rodríguez, información también de esta misma mañana, ya que no se le acusa de ningún cargo, precisamente a la que hoy es la encargada de dirigir el país y que ya está empezando a pedir colaboración a los Estados Unidos. Estados Unidos, uno de los aspectos más importantes que ha dejado claro hasta la fecha, y lo hizo directamente el presidente Donald Trump en su discurso el mismo sábado, tras conocer esa gran operación de las Fuerzas Especiales norteamericanas capturando en su mansión en Caracas al dictador venezolano y a su mujer. Ya hemos visto las fotos, ya sabemos que está entre rejas a la espera de juicio Nicolás Maduro, y en aquella alocución el señor Trump dejó claras algunas cosas. La primera, o quizá aquella a la que se agarran todos aquellos defensores de la dictadura venezolana, que también en España tenemos, y con partidos de representación parlamentaria y precisamente partidos de gobierno también, y que están facilitando el gobierno en nuestro país, pues acusando al presidente norteamericano de saltarse, dicen, la legalidad internacional con la intención de robarle el petróleo a Venezuela.
Pero sin embargo aquí vamos a hacer un análisis un poco más profundo, no solo del petróleo en Venezuela, sino también de cuestiones como la deuda, el déficit o la depauperización monetaria que ha sufrido el país con una inflación extraordinaria en los últimos 30 años, que ha llevado a un empobrecimiento sistemático de la población en su propio bolsillo, más allá de lo que ha ido robando el régimen con esa nacionalización de absolutamente todo dentro del país, llevando a un país al socialismo, decía Chávez, del siglo XXI, que no deja de ser el comunismo de absolutamente toda la vida. ¿Por qué decimos esto y es importante por parte del petróleo? Porque hay algunos datos relativos al petróleo en Venezuela que merece la pena conocer y que merece la pena enfatizar. A mí me hace mucha gracia cuando escuchamos a líderes de la izquierda, como la gente de Podemos, como la progresía en general de nuestro país, criticando también desde Televisión Española o desde otros púlpitos la acción que ha llevado a cabo el gobierno de Estados Unidos, porque dicen que van a acudir a Venezuela, los norteamericanos, para quedarse con el petróleo. Claro, como decía de forma muy elocuente un venezolano que se manifestaba gozoso estos días en las calles de Caracas, creo que era, no recuerdo el vídeo exactamente de dónde es, pero este venezolano venía a quejarse precisamente de estas críticas y se preguntaba, esta gente que critica a Estados Unidos por ir a hacerse con el control del petróleo en Venezuela, que qué pensaban que habían ido a hacer los rusos y los chinos durante los últimos 30 años al país caribeño, si creían que habían ido a hacerse con la receta de la arepa, decía de forma graciosa este manifestante. Claro que llevan años los rusos y los chinos tratando de, hacerse con parte del control del petróleo venezolano. Pero es que quienes más han robado el petróleo de Venezuela a los venezolanos ha sido el propio régimen chavista. ¿Por qué? Porque ha hurtado un negocio que podría haber traído riqueza y prosperidad a los venezolanos y que lo que han hecho ha sido utilizarlo para fines espurios, convirtiendo al principal país en reservas de crudo de todo el mundo, por encima de Emiratos Árabes, por encima de Arabia Saudí, ha convertido al país con mayores reservas de crudo del mundo en un país donde la escasez de gasolina para su población es crónica, donde hemos visto desabastecimiento, donde hemos visto que el país ha tenido que importar gasolina de Estados Unidos o de Brasil para poder abastecer a su población. Hemos visto tener que traer petróleo de Irán, precisamente otro de las tiranías amigas de Nicolás Maduro, ha tenido que traer crudo también a Venezuela para poder abastecer a la población. Insistimos, en el país con mayores reservas de crudo del mundo, muy por encima de los grandes países exportadores de petróleo como es Arabia Saudí o Emiratos Árabes Unidos. Estamos hablando de que el petróleo en Venezuela podría y debería ser un motor de riqueza y prosperidad para el pueblo venezolano, pero no precisamente es en eso en lo que lo ha convertido PDVSA, el negocio absolutamente controlado por la dictadura chavista, por la dictadura de Maduro, sino que lo ha convertido, en una herramienta, de pago a narcos o de pago a otras potencias que han venido a ayudar a atornillar el régimen al poder y saltarse cualquier tipo, no ya de legalidad internacional, sino de los más elementales derechos fundamentales, que son la vida, la libertad y la propiedad, a los propios ciudadanos de Venezuela. Esto se ha negado en Venezuela, ahí nadie protestaba, ahí nadie, salvo la oposición y algunos medios que llevamos muchos años denunciando la situación de Venezuela, han querido estar detrás de las necesidades del pueblo venezolano, de las exigencias de libertad del pueblo venezolano, y se han pronunciado muy en contra, o muy a favor, mejor dicho, estos progres, de las necesidades o de las del hambre de poder que ha tenido el régimen chavista durante estos 30 años. Solo para que se hagan ustedes una idea, Venezuela tiene más reservas de petróleo que Arabia Saudí, un 13% más
de reservas de petróleo que tiene Arabia Saudí, que es el segundo país con más reservas de petróleo del mundo. Arabia Saudí es el país de la OPEP que más barriles de petróleo produce, siendo el segundo país con mayores reservas de petróleo del mundo. Pero si yo les digo que Venezuela, siendo el país que más reservas de petróleo tiene de todo el mundo, es el país exportador de petróleo que menos produce, solo por detrás de Congo, solo por delante, mejor dicho, de Congo. Congo produce todavía menos que Venezuela, pero Venezuela ha pasado de producir en el 99 unos 3 millones de barriles diarios a menos de 1 millón de barriles diarios hoy, cuando Arabia Saudí es capaz de producir cerca de 10 millones de barriles diarios. No llega a 1 millón de barriles diarios Venezuela en producción, siendo, insisto, el primer país en reservas de crudo. Pero para que nos demos cuenta de cómo funcionan las cosas, si uno mira la excelencia en la gestión de reservas de crudo y en la producción de petróleo, podemos mirar a un estado de Estados Unidos, ni siquiera a un país. Texas, como estado, si fuera un país y no un estado de los Estados Unidos, solo Texas sería el segundo país productor del mundo, por detrás de Arabia Saudí, con 8,5 millones de barriles de petróleo, lo que es capaz de producir Texas. Y dirán ustedes, bueno, entonces en Texas toda la riqueza que se produce dentro del estado viene del petróleo. Bueno, pues tampoco. El principal motor económico de Texas no es el petróleo propiamente dicho. De hecho, hoy en día, en el peso del Producto Interior Bruto de Texas pesa más la construcción y los bienes raíces que el propio mercado energético, que es el segundo que más aporta al Producto Interior Bruto. Es decir, la diversificación económica en Texas ha sido brutal, y siendo el segundo país productor y exportador de petróleo del mundo, no siendo un país, siendo un estado, entiéndanme la analogía que les quiero hacer a ustedes, produce una riqueza brutal para sus ciudadanos, produce una riqueza brutal para su población, que trasciende el hecho de haberse convertido en el segundo país productor o en el segundo región productora de petróleo del mundo, solo por detrás de Arabia Saudí. En Arabia Saudí la dependencia de la riqueza que genera el petróleo es total. En Texas, siendo el segundo país productor del mundo, no lo es. Ya hay otros sectores que alimentan la economía, incluido el aeroespacial o la producción de chips también. Es ahora mismo campeón dentro de los Estados Unidos, Texas, de esta gestión. ¿Y esto en qué redunda? En libertad, en prosperidad y en riqueza para sus ciudadanos. ¿Qué es lo que ha hecho Venezuela con el petróleo? Convertir en rehenes a su población, empobreciéndolas a más no poder, y además convirtiendo en deficitario un negocio que ahora las empresas norteamericanas se van a proponer relanzar, según los planes que ha puesto encima de la mesa Donald Trump. Solo con la riqueza que deje las empresas tejanas, por ejemplo, explotando el negocio del petróleo en Venezuela, solo la riqueza que dejaría en Venezuela esta explotación bien hecha del petróleo en esta región conseguiría generar mucho más riqueza para el pueblo venezolano de lo que llevan haciendo durante los últimos 30 años con este negocio. Vamos a ir a las cifras, aterrizar todas estas cifras, les vamos a hacer el análisis total y absoluto de la economía venezolana con ayuda de Rubén Folguera, y después de dos analistas fundamentales para entender todo lo que les estamos contando. Pero antes vamos a echar un vistazo a la portada de Libre Mercado. Bueno, y me acompaña ya Rubén Folguera. ¿Qué tal, Rubén? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. Oye, tenemos mucha tela que cortar. Feliz año. El día 2 no nos felicitamos en año. Creo que no te tuve por aquí en antena. Te felicité en directo, pero fuera de antena. Así que feliz año. Al que no se haya dado por felicitado, feliz año a todos nuestros oyentes. Vamos a echar un vistazo a la portada de Libre Mercado, Rubén, con dos temas importantes en el día de hoy. Uno, las informaciones que saca Beatriz García sobre la oleada de notificaciones de Hacienda, y por otro lado, José María Rotellar, que analiza el dato de paro que hemos conocido hoy. Efectivamente, lo que trae Beatriz García hoy a Libertad Digital es que los gestores denuncian una oleada de notificaciones de Hacienda y de la Seguridad Social de madrugada y en Navidad, prácticamente con nocturnidad y alevosía. Y lo que explican es que no se trata de un error puntual ni de una incidencia técnica aislada, sino que es una práctica sistemática, es lo que denuncian los gestores. Y de este modo ponen de manifiesto cómo
la maquinaria tributaria de Hacienda sigue machacando a los contribuyentes. Vamos a ver ahora el dato del paro que nos ha preparado José María Rotellar en un artículo que, como es habitual, no nos podemos perder. Bueno, pues principalmente lo que apunta Rotellar es que el paro baja en diciembre, el pasado mes de diciembre, pero los datos revelan que existe una debilidad estructural, un empleo precario y un efecto estadístico que oculta realmente el deterioro que hay a día de hoy en el mercado laboral español, y de este modo sobre todo pone el acento en el artificio estadístico que, por ejemplo, con figuras como los fijos discontinuos sabemos que desde el gobierno se maquillan los datos y, por tanto, la realidad del mercado de trabajo español. Bueno, pues ahí quedan esas dos recomendaciones hoy en la portada de Libre Mercado. Tenemos también otro artículo de Rotellar, su clásico artículo de los lunes, la anomalía confiscatoria que España debería corregir y que todos deberemos leer. Un asunto, sin duda, imperdible en el día de hoy, en el que en este programa con ánimo de lucro nos vemos obligados a hablar de Venezuela, y lo vamos a hacer ya con ese repaso a la economía venezolana con Rubén Folguera. Pero antes déjenme que les haga dos recomendaciones. La primera, sobre todo si sus padres son personas mayores que viven solos, yo les tengo que decir que vivir solo no significa tener que estar desprotegido. Si cuidas a tus padres desde la distancia y te preocupa que pueda pasarles algo, las caídas y los despistes y las urgencias no avisan, les tengo que recordar que cada minuto cuenta, sobre todo cuando hay una emergencia. Con la teleasistencia Durcal podrás proteger a tus mayores las 24 horas del día, dentro y fuera de la casa. Si tienes personas mayores a tu cargo y quieres protegerlas, infórmate llamando al 910 888 852, 910 888 852 y consigue con Libertad Digital la teleasistencia Durcal, el reloj que salva vidas. No lo olvides, llama al 910 888 852 y protege a tus mayores, porque su seguridad es lo primero. Y luego también tengo que recordarles a todos ustedes que en bateriasadomicilio.es instalan su batería estés donde estés, sea en casa o en la oficina, los 7 días de la semana. Llamen al 685-750250, repito, 685-750250 y te dan presupuesto por su batería. Envían un coche taller, estés donde estés, realizan el diagnóstico de tu batería y alternador, y en caso necesario la cambian la batería de tu coche o moto de manera automática, instantánea. No necesitarán ustedes nada más para poder tener ese cambio de batería. Cuentan con todas las referencias de batería del mercado, por lo que pueden instalar la batería que su coche necesita, no una parecida, sino la que su coche necesita. También disponen del mismo servicio para baterías de moto, de camión, de carros de golf, de barco o baterías solares. Puedes pagar con tarjeta o en efectivo. Recuerda, bateriasadomicilio.es. No vean el pedazo de resumen que nos ha preparado Rubén Folguera para tratar de dibujarles a ustedes un esquema fácil y sencillo para entender, interiorizar hasta qué punto el chavismo ha acabado con la economía, es decir, ha acabado con la hacienda, con los sueños, con la realidad, con la vida de tantos y tantos venezolanos a lo largo de estos últimos 30 años. Sí, porque hay que destacar que desde la llegada de Chávez al poder en el año 99, Venezuela pasó de ser uno de los países de Hispanoamérica con mayor potencial económico y riqueza en recursos al claro ejemplo de la ruina que supone el socialismo, porque de entrada hay que considerar que la política económica del régimen chavista se ha basado en el dirigismo y el intervencionismo, y aquí hay que sobre todo destacar la política de expropiaciones que puso en marcha Chávez. Bien bonito. Ese edificio ahí, que es, ese es un teatro antiguo, ¿no era? Y este edificio, exprópiese. De acuerdo. En aquella casita que está allá vivió Bolívar recién casado, y ahí lo que están en unos negocios, exprópiese. ¿Cómo lo, presidente? Este edificio aquí, ¿cuál es? También es un edificio que tiene locales comerciales de propiedad privada. Exprópiese, señor alcalde. Y esto es algo que continuó Maduro, evidentemente. No obstante, si algo hacía rica a Venezuela eran sus reservas de petróleo, antes lo destacabas. Lo cierto es que el país hispanoamericano posee las mayores reservas de petróleo del mundo, con cerca de casi el 20% de todas las reservas a nivel mundial, superando a Arabia. Sin embargo, en regiones como Texas, en Estados Unidos, que tienen 15 veces menos reservas de crudo que Venezuela,
producen 6 veces más cada año. Y este fiasco es consecuencia de la corrupción del régimen chavista a través de PDVSA, la empresa estatal del régimen venezolano dedicada a la explotación y producción de petróleo. Porque, como hemos publicado aquí en Libertad Digital, de ser ciertas las informaciones y acusaciones de corrupción que a día de hoy existen sobre esta empresa, PDVSA habría desfalcado en tiempos de Chávez y Maduro unos 30.000 millones de dólares a la economía venezolana. Pero, por otra parte, hay que destacar que el narcotráfico es otro de los pilares fundamentales de la economía venezolana. Según Transparencia Venezuela, solo en 2024 el narcotráfico en el país generó unos ingresos brutos de más de 8.200 millones de dólares, una cifra que pone en relieve el aumento de esta economía ilícita en el territorio nacional y que refleja el rol cada vez más destacado y activo que tiene este régimen en el mercado mundial de las drogas. Y precisamente este es el motivo que ha llevado a Estados Unidos a procesar a Maduro y su círculo por presuntamente liderar el llamado Cártel de los Soles. Y de hecho, es cierto que en marzo del año 2020 ya el Departamento de Justicia anunciaba cargos por narcoterrorismo y otros delitos contra Maduro y altos dirigentes de su gobierno. Y el resultado de esta gestión económica ha sido catastrófico y ha provocado el exilio de unos 8 millones de personas en todo este tiempo, según cálculos de ACNUR, habiéndose producido la salida de la mayoría de estas personas tras la llegada de Maduro al poder en el año 2013. De este modo, cerca de un tercio de la población ha tenido que salir del país para escapar de la pobreza y la represión. Uno de cada 3 venezolanos ha tenido que salir del país escapando de la pobreza. Y todavía tenemos que escuchar, tenemos que ver, tenemos que sufrir la vergüenza de tener a compatriotas españoles, representantes en el Parlamento Nacional, en el Congreso, manifestándose hoy, estos días, en la calle, en los medios de comunicación, a favor de este tirano, de esta tiranía chavista que ha empobrecido, matado y perseguido a tantos venezolanos durante tantísimo tiempo. 1 de cada 3 ha tenido que escapar de esta tiranía. Y de hecho, un estudio reciente del Observatorio Venezolano de Finanzas revela que la pobreza en Venezuela se mantiene a día de hoy en niveles bastante alarmantes, y es que alcanza en el año 2024 al 86% del total de la población, habiendo registrado el pico en el año 21, cuando llegó a afectar al 95% de la población del país. Así, el ingreso promedio de los hogares venezolanos es a día de hoy de unos $230. Y por otra parte, cabe señalar que según datos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, si bien en el 99, cuando Chávez tomaba el poder, Venezuela se situaba como la quinta economía de la región, del continente, con un PIB de más de 170.000 millones de dólares, ahora en 2025 se sitúa en el 10º lugar con un PIB de unos 88.000 millones de dólares, para que veamos cómo se ha depauperado la economía. Pero lo cierto es que el gran drama económico del país, que explica en buena medida precisamente esa depauperización sufrida por los venezolanos, es la inflación. Y concretamente, desde 1999, el bolívar ha perdido ya 14 ceros y se ha dejado casi el 100%, en concreto el 99,9% del valor frente al dólar. Imagínense, en 30 años perder el 99,9% del valor. Esto quiere decir que si uno tenía 100 bolívares, para hacerlo claro, 30 años después esos 100 bolívares equivalen a un céntimo, una peseta. A un centavo, sí. Un centavo de bolívar, no sé cuál es la fracción del bolívar en este caso, pero entiendan ustedes que es perderlo absolutamente todo. 14 ceros han tenido que corregir en las distintas actualizaciones monetarias o reformas monetarias que ha llevado a cabo el régimen de Venezuela. Bueno, con este resumen encima de la mesa vamos a buscar las opiniones de auténticos expertos a los que tenemos acceso por suerte en este programa, por mucha suerte, porque es verdad que tenemos mucha suerte de contar con ellos, y vamos a ir con el primero de ellos. Tenemos al teléfono a Enrique Navarro. ¿Qué tal, Enrique? ¿Cómo estás? Hola, buenos días, feliz año. Feliz año, Enrique. Sé además que te pillo de la ceca a la meca, podemos decir, en estos días y más en víspera de Reyes, pero no quería dejar de contar con tu análisis de la situación, tal y como la vivimos en el día de hoy, en este repaso que estamos haciendo en este programa con ánimo de lucro, evidentemente, desde un punto de vista económico. ¿Hay esperanza para la economía en Venezuela después de lo que estamos viendo? Bueno, eso es mucho decir, porque si analizamos la economía venezolana en los últimos 40 años, realmente ha sido una economía con muchos problemas, con muchas regulaciones, con mucha intervención estatal, con una economía dolarizada al margen, como pasaba un poco en Argentina. Entonces hay muchos problemas estructurales en Venezuela, muy parecidos a los de Argentina, ¿no? Con el añadido además
de unos ingresos por petróleo que han ido decayendo a lo largo de estos 20 o 30 años y que, bueno, pues han hecho que realmente un país con una capacidad de generación de riqueza pues no lo haya aprovechado, ¿no? De todas formas, tenemos que ver cómo evoluciona, ¿no? Porque no tenemos muy claro si vamos a algo distinto, vamos a lo mismo, si va a haber una involución política económica en el país o no. Tenemos que esperar, ¿no? Una de las principales críticas que se está haciendo a esta operación, y después del discurso que escuchamos de Donald Trump el mismo sábado, donde hablaba de que las empresas norteamericanas tenían que ir a resolver el problema del petróleo en Venezuela, casi podríamos decir, por un lado, que efectivamente hay un problema. Tenemos al principal país en reservas de crudo del mundo, con una de las peores producciones de crudo de todo el mundo, de los países exportadores, y por otro lado tenemos el modelo tejano, que podríamos decir es el modelo de más éxito de todo el mundo en lo que a rentabilidad del negocio petrolífero ha conseguido hacer, ¿no? Con la mayor producción después de Arabia Saudí en manos de Texas, siendo el penúltimo país en reservas. Bueno, no sé si el penúltimo país en reservas, pero desde luego no es de los primeros, teniendo 15 veces, me parece, menos reservas de las que tiene Venezuela. ¿Qué hay de cierto en esto? O casi, yo planteaba al principio, Enrique, dime si estoy equivocado, si el que lleva hurtándole el petróleo a los venezolanos ha sido el chavismo durante los últimos 30 años, ¿no? Venga, vamos a analizar cosas interesantes que has dicho. Primero, en Texas el petróleo, uno ve cualquier película de petroleros, el petróleo es un petróleo muy ligero que está a flor de tierra, con lo cual el coste de extracción es mínimo. Venezuela tiene dos zonas petroleras. Una, la tradicional que hemos visto, que es la de Maracaibo, que es en lo que es la frontera con Colombia. ¿Sí? Hay que recordar que cuando se separaron Colombia y Venezuela, los colombianos no quisieron Maracaibo porque estaba lleno de mosquitos, ¿no? Luego a los pocos años apareció el petróleo, ¿vale? Entonces, lo que es Maracaibo, que es una producción relativamente pequeña, tradicionalmente, porque llevan más de 100 años explotando, ese es un petróleo, diríamos, ligero, fácil de obtener, etcétera, con lo cual, diríamos, ese más o menos ha venido funcionando bien. El segundo problema es la franja del Orinoco, que es donde están el 80% de las reservas. Este es un petróleo muy denso, muy viscoso, con mucha acidez, para que te entiendas, algo parecido a los esquistos que se sacan en Canadá, ¿no? Entonces esto es muy costoso de extraer, es muy costoso de transportar, y los únicos que tienen capacidad de refinado de este petróleo son los Estados Unidos. De hecho, Venezuela importa toda la gasolina que consume. ¿Por qué? Porque no tiene esa capacidad de refinado. Hace años, este régimen de Maduro le dio la concesión más importante, casi tiene la cuarta parte de la producción, a Chevron, ¿no? Y a Exxon, ¿no? Con lo cual, diríamos, los americanos han sido responsables en este tiempo de hacer unas inversiones gigantescas. El problema es, y ahí es donde entra el fenómeno del chavismo, el problema es que PDVSA es una organización inmanejable, es una organización manejada por los sindicatos, con el matonismo, donde las mafias rigen todos los aspectos de la organización interna, y donde podemos decir que está instalado lo peor porque los ingenieros, la mayoría se fueron. De hecho, la mayoría de los ingenieros venezolanos están ahora mismo por esto que señalaba en Canadá, ¿no? Con lo cual, digamos, esta idea, que yo ya la viví en otro sentido cuando estuve en Irak, esta idea de que de que los americanos van a recuperar el petróleo y van a volver a una producción. Pensemos que Venezuela en su máximo esplendor, en los años 70, producía 3 millones de barriles diarios. Irak está en 5 millones. Quiero decir que efectivamente tiene una reserva de petróleo, pero luego está el hecho de la factibilidad. ¿Esto qué significa? Que hay que invertir decenas de miles de millones, hay que cambiar la cultura de esta empresa, o sea, hay que hacer una revolución radical que puedes estar seguro que no se hace desde un despacho en Washington. Ni de la noche a la mañana, ni por el hecho de que inmediatamente entren las empresas que llevan toda la vida haciendo eso para hacerlo
Mira, en honor a este programa, con ánimo de lucro y no con ánimo de otras muchas cosas, que es como lleva haciéndolo el chavismo y PDVSA durante los últimos años. Pero decíamos, fíjate, haciendo una analogía con Texas, me fijaba yo en los datos esta mañana y me llamaban poderosamente la atención, teniendo Texas los recursos petrolíferos que tiene y la industria del petróleo que tiene, convirtiéndose en una de las regiones más exitosas en el manejo de este tipo de recursos de todo el mundo. Resulta que no es de facto la única la única explicación de la riqueza en Texas, sino que ahora mismo los propios bienes raíces y la construcción, según uno de los últimos datos que he mirado, ya tiene más peso en el PIB que la propia industria energética, pero además de la industria energética y de los bienes raíces y la construcción, también se ha convertido en una potencia en la construcción de chips, ha traído mucho talento de California hasta Texas y ahora se habla de la Silicon Hills y no de la Silicon Valley. Estamos hablando de que también tiene un negocio muy, muy importante, como decíamos, en todo el tema inmobiliario. Es decir, en Texas la diversificación económica ha traído mucha prosperidad y riqueza. Da la sensación de que lo único que tiene Venezuela que puede exportar es el petróleo, y lo que estamos viendo es que en estos últimos 30 años, con la excusa del petróleo, en Venezuela no se ha generado ningún tipo de riqueza. Claro, a ver, primero hay que entender varias cosas. Una, Venezuela en el año 60 tenía 8 millones de habitantes, hoy tiene unos casi 40. Quiero decir, primero, no hay venezolanos de más de 3 generaciones en el país. Esto hace que haya muy poco apego, y esto explica también la enorme fuga de todo el talento. Podemos decir que el 80 al 90% del talento venezolano está fuera del país, y esto tiene mucho que ver con lo que estás hablando. Si el talento se va por esta persecución del régimen, pues obviamente al final estos venezolanos en España, en Estados Unidos, en Canadá, son los responsables de muchas de las grandes empresas petroleras del mundo. O sea, uno va a cualquier empresa petrolera mundial y los ingenieros venezolanos son los que dirigen. Entonces, ese es el primer tema. El segundo tema, fíjate que todos los países que viven de las riquezas naturales son pobres. Sí. Todos. O sea, Rusia es un país pobre, los países del Golfo son ricos sus líderes, pero los países son pobres. Venezuela es un país, ¿qué ocurre? Eso, no hay valor en la energía, no hay valor en los recursos, donde, como bien señalabas, el valor está en estas sociedades que supieron aprovechar todo este flujo para reinvertirlo en donde está la economía de hoy en día, que es en el talento y en las nuevas tecnologías. Y esto lo han hecho muy bien los Estados Unidos, lo ha hecho muy bien Noruega, pero claro, Noruega lo que ha hecho ha sido, en lugar de gastarse su petróleo en lujo, pues ha sido reinvertirlo, ¿no? Y al final, esto ya está muy escrito, son las personas, son las sociedades las que hacen y el orden, digamos, las instituciones. Y esto es lo que en Venezuela, por mucho que quiera Trump, no lo va a cambiar. Y este es el gran drama, que Trump es experto en meterse rápido en problemas, pero no creo que mida ni las consecuencias ni los efectos, ¿no? Y por eso pasa tan rápidamente de un problema a otro. Yo creo que Venezuela es un cambio que requeriría, pues eso, de un Milei, teniendo en cuenta que la sociedad argentina es mucho más europea que la venezolana, con lo cual es todavía mucho más difícil. Yo veo que esto, y además la propia consideración que están haciendo Trump y Marco Rubio es un poco decir, bueno, ya hemos quitado a Maduro, tampoco queremos, vamos a ver cómo arreglamos lo del petróleo, pero serán las propias empresas petroleras las que le digan a Trump que esto no es un buen negocio, porque si hubiera sido un buen negocio, en el país más corrupto del mundo es fácil hacer negocios. Entonces yo creo que esto va a ser un pequeño bluff. Tú que has adivinado las cosas que van a pasar en muchos territorios a lo largo de los años, y aquí las evidencias las tenemos, no sé si adivinado o has sabido pronosticar, mejor dicho, cuál iba a ser el devenir de los acontecimientos, pues qué sé yo, en Rusia, en el conflicto de Ucrania. Tienes una oportunidad magnífica hoy y en este programa de decirnos cuál crees que va a ser tú, sin la responsabilidad de tener que acertar, por supuesto, Enrique, aunque siente todo el peso encima, por supuesto, como analista de este programa. ¿Cuál crees que vas a ser, bromas aparte ya, Enrique, la evolución que vamos a tener en los próximos días y meses, podríamos decir? No te voy a decir años, pero sí cómo crees que va a evolucionar en estos meses, porque da la sensación de que todo el peso se le ha dado ahora a Delcy Rodríguez. Cada día da más la sensación de que Delcy Rodríguez ha sido una de las, digamos, piezas fundamentales para que todo esto
esto se haya producido. Y hasta ahí, Leo, no sé, cuéntanos. Bueno, a ver, yo creo que aquí vuelvo a lo mismo. Esta operación, yo creo que obviamente Delcy Rodríguez, yo sacó un artículo en New York Times hace unas semanas, ¿no?, sobre esta posición un poco más conciliadora, pero Delcy Rodríguez no es nadie en Venezuela. O sea, el poder en Venezuela está en manos de Diosdado Cabello y de Vladimir Padrino. Este es el poder real de Venezuela. ¿Esto qué significa? Que si Delcy se separa, diríamos, o empieza a tener cierta colaboración con Estados Unidos, su estancia en el poder va a ser muy escasa, ¿no? Porque para hacer esto con Delcy lo hubieran podido hacer con Maduro. O sea, realmente se podía haber llegado a este mismo acuerdo con Maduro, con lo cual al final yo creo que Trump lo que buscaba era un golpe de efecto, que era sacar a Maduro y, como decía en la obra, pues cambiar algo para que nada cambie, ¿no? Yo tengo la impresión de que vamos a ver una situación compleja. No, es imposible pensar que en Venezuela vaya a haber un cambio político mientras siga el chavismo en el poder, porque ellos son los corruptos, ellos son los miembros de los cárteles, ellos son los que los alimentan, los que les dan la infraestructura, y mientras no haya un cambio real y vuelva la oposición democrática que hemos sostenido la oposición estos años, es imposible pensar en un cambio político ni económico en el país. La cuestión es si Trump quiere un cambio político-económico o si realmente lo único que quiere es... porque aquí hay un factor estratégico interesante, que es, puede estar pensando Estados Unidos en reemplazar a Canadá, que es su proveedor de este tipo de petróleo desde el norte, por Venezuela. Ahí hay que ver también una cuestión más estratégica, con lo cual a veces Dios escribe, como dice, escribe con renglones torcidos, ¿no? Yo creo que Trump ha podido hacer una buena acción, pero con motivos totalmente diferentes de los que pensamos todos, ¿no? Y yo creo que al final esto se va a convertir en otro problema, porque realmente no se ha resuelto nada y yo creo que no vamos a ver ningún cambio sustancial, y Trump tendrá que decidir si aprieta el acelerador militar allí o se busca otro problema, ya sea Colombia, etcétera, para distraer la atención. Grabado ha quedado, Enrique, este análisis y este pronóstico que nos haces. Evidentemente la situación es muy compleja y es muy reciente. Habrá que ir viendo cómo se desarrollan los acontecimientos, desde luego. Y aquí lo vamos a seguir analizando contigo. Te agradezco mucho tu tiempo, Enrique, y nada, espero verte muy pronto, si es posible, aquí en este mismo estudio. Claro que sí. Un abrazo muy fuerte y feliz año. Hasta luego. Y desde el análisis de un experto en geoestrategia y en asuntos internacionales como es Enrique Navarro, nos vamos con otro experto de más índole económica, aunque no menos experto en observar cómo lo hacen las economías internacionales, como es Diego Sánchez de la Cruz, quien ya me escucha. Diego, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues encantado de estar en tu programa, Luis Fernando, y bueno, como es el primero del año, permíteme saludar el año nuevo a todos tus oyentes. Y a ti en concreto, feliz año nuevo, Diego. Te tengo que decir que es el segundo programa, pues el día 2 ya hicimos programa. No, el primero mío, el primero por mío. Por supuesto, el primero tuyo, y también de Rubén, que le he saludado antes y le he felicitado el año. No sé hasta cuándo hay que estar felicitando el año. De momento, felicitaciones, yo creo que sí, por esa salida de Nicolás Maduro del gobierno venezolano. No era demasiado optimista Enrique Navarro ahora cuando hablábamos con él, no sé si has podido escucharle, sobre lo que vaya a pasar a continuación. Considera que el chavismo sigue en manos de Diosdado Cabello, el país continúa en manos de la estructura chavista y va a ser muy difícil que estas cosas, que esto vaya a cambiar, que vayamos a ver un cambio real en el corto o medio plazo. Pero bueno, de momento lo que sí se abren son diferentes escenarios y desde aquí tenemos que analizarlo desde el punto de vista económico. Empezaba yo con Enrique preguntándole, Diego, si veía la posibilidad de un cambio económico notable en la región, algo de esperanza para un país que ha sido absolutamente devastado por el chavismo. Bueno, ciertamente las cifras de las que disponemos, ¿no?, para hablar de lo que ha ocurrido en Venezuela son tremendas, ¿no? Estamos hablando de un país que ha retrocedido en el tiempo hasta niveles de renta del año 1945. Yo creo que ese dato lo dice todo, ¿no? Sí. La renta de un venezolano hoy en día es similar a la que tenía un venezolano a la conclusión de la Segunda Guerra Mundial. Hay otra estadística que se publicó hace ya algunos años antes de la pandemia, pero que estimaba la pérdida promedio de peso de la población venezolana.
y alcanzaba una media de 11 kilos menos de peso por el evidente problema de hambre, ¿no?, que ha generado el socialismo. Entonces, si ciertamente se le puede reconocer algo a esa idea macabra que es el socialismo, es el hecho de haberse convertido en una maquinaria del tiempo capaz de hacer retroceder el bienestar de las personas hasta niveles ínfimos propios de épocas tan añejas que nos remontan en el tiempo, pues eso, 70 años. Y partiendo de esa base, pues el hecho es que para la región es una buena noticia todo lo que sea el debilitamiento de la izquierda, porque la izquierda es responsable del empobrecimiento de América Latina, y en la medida en la que hoy Venezuela sigue teniendo un régimen criminal en sus jerarquías de poder, pero ya no tiene al cabecilla del mismo al mando, pues por lo tanto la noticia es positiva, y ahora esperemos que los acontecimientos que vengan permitan ahondar en esa línea. No me gustó el primer pronunciamiento de Donald Trump sobre María Corina Machado. Me gustó más la matización que hizo posteriormente y la apreciación que realizó Marco Rubio, y verdaderamente el futuro de Venezuela tiene que pasar por la mayoría electa para liderar el país en las últimas elecciones, y si esa es la mayoría que comanda el cambio, no tengo ninguna duda de lo optimistas que deberíamos ser, habida cuenta de el trato que he tenido a lo largo de los años tanto con María Corina Machado como con su principal asesora económica, Sari Levi Carciente, que son pues dos liberales convencidas. O sea que si ese fuese el futuro al que vamos, sería una gran noticia. Bueno, habría que verlo. Decía Enrique Navarro que para que eso suceda haría falta que llegase un Milei a Venezuela, y que los venezolanos no son tan europeos como los argentinos. Eso ya no sabría decirte, Diego, si va a favor o en contra de los venezolanos. En cualquiera de los casos, sí que me gustaría preguntarte por una de las principales críticas que se le está haciendo a Donald Trump desde la progresía europea, particularmente española, que es la de Donald Trump ha ido allí a robarles el petróleo a los venezolanos. Yo hacía una reflexión, Diego, que era quienes ha estado robando sistemáticamente su propio petróleo a los venezolanos ha sido el chavismo, ¿no?, con un desempeño en el negocio petrolero absolutamente pues ineficiente por ser suave. Bueno, el petróleo es lo que tiene, ¿no?, que hay que explorarlo, extraerlo, y que requiere unas inversiones muy importantes. Y ahora mismo... Y dejar que lo haga gente con intención de ganar dinero, y no una nomenclatura con vete tú a saber qué intenciones, ¿no? Claro, efectivamente. Bueno, no deja de ser el país con mayor ratio de reservas probadas frente a su actual capacidad productora. Es decir, el desfase es total entre lo que podría estar produciendo Venezuela y lo que está produciendo efectivamente Venezuela. Pero claro, esto no es porque el régimen venezolano no se haya hartado de usar ese petróleo para fortalecer su agenda y de alguna manera apuntalarse en el poder. Esto no es porque no se hayan vendido millones y millones de barriles a China, no es porque no se haya establecido un oscuro comercio y una trama financiera consolidada a lo largo del tiempo con muchos países de la región, en los cuales se han intentado y en muchos casos se ha conseguido apuntalar regímenes autocráticos, caso evidente del de Cuba, ¿no?, donde Venezuela ha sido su principal sostén financiero desde hace años. No es porque no exista también toda esa telaraña de relaciones financieras intermediadas por el petróleo, por el crudo venezolano, también con otros países como Irán. No es porque eso no sea una realidad, es simplemente porque, como toda esa estrategia de poder que gira en torno al petróleo se conduce bajo un modelo socialista, la capacidad productiva es marcadamente inferior del potencial que tiene el país, pero no porque el régimen no haya querido apoyarse en el petróleo todo lo posible. Lo ha hecho, y lo ha hecho hasta que ya ha sido incapaz de seguirse beneficiando, porque básicamente la producción de petróleo está un 70% por debajo de lo que estaba al comienzo del chavismo, y retrocediendo. Para que te hagas una idea, la deuda de PDVSA en términos directos ronda los 40.000 millones de euros, pero a esta cifra habrá que sumarle después pues las nuevas inversiones que son requeridas. Es decir, la hipoteca de entrada para todo aquel que quiera hacerse cargo del crudo en Venezuela es pagar los 40.000 millones que debe PDVSA, es decir, una empresa quebrada, una empresa embargada, el país con más laudos pendientes de pago junto con España a nivel internacional. ¿Qué récord más bueno tenemos? Efectivamente, ¿no? Y luego las nuevas inversiones que hace falta
desplegar en el país, cosa que solo puede salir adelante con una inyección de capital inviable bajo un modelo quebrado como es el socialista. Otro de los aspectos en materia económica yo creo fundamentales en el análisis de lo que está sucediendo en Venezuela y sobre todo de lo que puede llegar a pasar, ¿no? Hablabas de cómo se ha retrocedido en el tiempo en lo que a renta disponible de las familias se refiere, pero a mí me gustaría hablar también de la evolución de una economía sana. Yo lo ponía en paralelo en el editorial con lo que sucedía o lo que sucede en Texas, donde si uno mira las cifras de desarrollo de la industria del petróleo y de la industria energética es brutal, pero resulta que no es el principal motor económico de Texas. Y uno podría pensar, hombre, si produce tanto como Arabia Saudí, pues será lo que mueva a la economía en Texas. Hombre, no es solo eso lo que lo mueve, sino que ya hay otros sectores que están con una mayor pujanza. Es decir, da la sensación de que lo único que tiene Venezuela es petróleo y que gracias a eso tendría que ser una economía rica, pero se nos olvida meter en el debate y en el análisis que se trata de una región donde si se quisiera, donde si hubiera voluntad y donde si se impusieran pues dinámicas políticas liberales, donde se dejara meter al libre mercado, entrar y operar al libre mercado directamente con el ánimo de lucro, podría ser que el petróleo no fuera necesariamente la primera generadora de riqueza de la zona, ¿no? Bueno, el ejemplo evidente aquí sería el de Chile, ¿no? Que es un país no exportador de petróleo, pero sí de cobre. Es una materia prima fundamental en la cual Chile juega un papel muy relevante a nivel mundial, siendo uno de los mayores productores, y por lo tanto un país donde esa industria está muy vinculada a los precios internacionales. Bueno, Chile, en los años en que ha desarrollado políticas económicas liberales, que sería el periodo que va desde la segunda etapa del régimen de Pinochet hasta la primera presidencia de Michelle Bachelet, es decir, yo trazo una línea entre el año 80 y el año 2005, considero que Chile lleva 20 años sin dar pie con bola, o en palabras de Mario Vargas Llosa, ejerciendo su derecho a ser estúpidos, ¿no? Después de un círculo virtuoso como el que había tenido. Espero, por cierto, que esto cambie muy a mejor con José Antonio Kast, sí soy optimista, pero como digo, durante todos esos años Chile desarrolló, por un lado, una economía diversificada, competitiva, en proceso de crecimiento, capaz de enriquecer a Chile hasta convertirlo en un país desarrollado, el único de América Latina que ingresó hace ya mucho tiempo en la OCDE, ahora ya le han ido acompañando otros miembros de la región, pero con décadas de retraso, y evidentemente lo hizo sin depender única y exclusivamente del cobre, porque, bueno, pues como tú mismo decías, ¿no? El ejemplo de Texas y muchos otros son economías que no dependen solamente de las materias primas, ni mucho menos. El socialismo vio en el crudo una especie de gallina a los huevos de oro, pero lo usó dilapidó, ¿no? Todos esos recursos porque ni fue capaz de reinvertir en la propia capacidad productiva del sector petrolero, ni hizo nada con esos ingresos que no fuese fomentar una masiva red de gasto público, subsidios y, en definitiva, socialismo clientelar, que lo que han hecho es que Venezuela hoy tenga una tasa de pobreza del 70%. Correcto. ¿Quiere Rubén preguntarte algo, Diego? ¿Qué tal, Diego? Buenas tardes. Feliz año, Ron. Igualmente, feliz año. Yo quería preguntarte por otro tema muy importante en el ámbito económico en Venezuela, que es el de la inflación. Es uno de los países que ha registrado unas tasas de inflación mayores a nivel mundial y, de hecho, desde el año 99, cuando llega Chávez al poder, pues se calcula que más o menos habrían recortado o quitado, mejor dicho, el régimen chavista 14 ceros al bolívar venezolano. Y tal es la situación que en el año 2021, introdujeron un billete de 1 millón de bolívares, para que veamos cómo está la moneda del país. Yo quería preguntarte precisamente por las causas de este problema. Bueno, pues evidentemente ahora mismo en la región tenemos el ejemplo más claro de que la cantidad de dinero que un banco central pone en circulación tiene un efecto directo sobre la valoración de esa divisa. Las políticas tan rutinariamente expansivas del Banco Central de Venezuela lo único que han hecho es sumir al país en un episodio de hiperinflación tan descabellado, tan disparatado, que es casi inconcebible, ¿no? Pensar en lo que tú mismo decías, ¿no? Un aumento de los precios de un 1,14 ceros detrás, ¿no? Para que se nos entienda. Y al mismo tiempo en Venezuela estamos viendo como en Argentina estamos viendo como una política de contracción, la divisa poco a poco ha recuperado ese poder de compra, puesto que se ha dejado de devaluar su valor a base de expandir una y otra vez
la masa monetaria, y ello ha tenido un efecto directo en términos de reducción a plomo de la tasa de inflación. Entonces, yo creo que hay muchas teorías económicas que estaban bien asentadas y que sin embargo se han querido discutir desde la izquierda. Una vez han ido pasando los años desde la caída del muro de Berlín, etcétera, se ha querido reabrir el debate sobre la teoría monetaria, se ha querido plantear la idea del Estado como un agente supuestamente dinamizador de crecimiento y demás. Bueno, pues una y otra vez la historia nos vuelve a contar lo mismo, ¿no? Socialismo es miseria. ¿Y esta emisión descontrolada de moneda tendría alguna relación con las deudas del Estado y en concreto con la deuda registrada por PDVSA, que es un poco lo que ocurría en Argentina, que se emitía más dinero para, pues digamos que cubrir el déficit que registraban las cuentas públicas? Bueno, es que las cuentas públicas tenían agujeros que han llegado a ser de prácticamente la mitad del presupuesto. Es decir, hablamos de ya unas cantidades unos descuadres tan disparatados que desde hace muchos años yo creo que hablamos de tasas anuales del 300% y por lo tanto una erosión del poder adquisitivo tan brutal que no tiene parangón, ¿no? Entonces yo creo que esto va a pasar a la historia, pero al mismo tiempo la resolución sería muy sencilla. Los venezolanos demandan dólares, aceptan dólares siempre que pueden, persiguen dólares de todas las maneras habidas y por haber, y por lo tanto la salida es una dolarización. De hecho, en Venezuela diría que es incluso más urgente que en Argentina, sí, considerándolo como lo considero urgente para ambos países. Y al final, bueno, es un tema que conozco bien, mi esposa es natural de Quito, entonces sé muy bien cómo fue el proceso de transición a la dolarización, que fue muy abrupto, muy súbito, con muchas carencias en la economía ecuatoriana en el momento en el que se produjo. Es similar a lo que ocurrió en El Salvador, y tanto en un caso como en otro el resultado ha sido estabilidad monetaria, lo mismo que ha ocurrido en Panamá, un país que no tiene inflación, y de hecho es superior un marco de dolarización a un marco de moneda única como el que tenemos en España, porque en España tenemos política monetaria activa por parte del Banco Central, que no permea directamente sobre las estructuras españolas, sino sobre el conjunto de toda la estructura económica europea. Por lo tanto es preferible, y muy preferible, añado, a la peseta, pero no deja de ser un intento activo de guiar la oferta de dinero, e intervenir de esa forma el sistema también financiero. En el caso de los países dolarizados, la entrada y la salida de dólares depende simple y llanamente de su desempeño económico y competitivo, y además no existe una supervisión financiera abierta a los rescates bancarios y demás, porque ya cualquier tipo de intervención en el mercado financiero sería por el lado fiscal, nunca por el lado de la impresión de moneda. Correcto. Diego, no tenemos tiempo para más. Te agradezco mucho tu análisis de urgencia en el día de hoy y seguiremos contando contigo. Un abrazo muy fuerte y felices fiestas. Gracias. Un abrazo, felices Reyes. Bueno, pues con Diego Sánchez de la Cruz y Rubén Folguera llegamos al final de este primer tramo de Con ánimo de lucro en el día de hoy. Nos vamos a ir a escuchar los servicios informativos de radio, la última hora de todo lo que está sucediendo en Venezuela y también en España, y volvemos a Con ánimo de lucro a repasar los mercados y a rematar este programa monográfico con una tertulia que les invito a que no se pierdan. Página de mercados donde descubrimos un IBEX 35, un índice selectivo español de enhorabuena, sigue cosechando buenos resultados, está en el entorno de los 17.500 puntos, en concreto según las pantallas de información en tiempo real tenemos a nuestro principal indicador en 17.496 puntos con un pequeño avance del 0,02% gracias al empuje de compañías como Indra, que se anota un 5,75%, Repsol un 2,83% y Laboratorios Rovi, que avanza un 2,21%. Entre las compañías que más bajan hasta ahora, bancos, Bankinter un 1,73% abajo, CaixaBank un 1,41% e Inditex un 1,24%. Y uno de los valores principales que tenemos ahora mismo que monitorizar es el del petróleo. Nos dicen los analistas que el Brent está atacando importantísimos niveles de soporte con una tendencia claramente bajista, y lo que nos dicen es que los precios podrían tratar de atacar el nivel que representa los $58,40, un nivel extraordinariamente bajo que puede lastrar precisamente una industria importante en el mundo entero como es la industria del petróleo. ¿Qué es lo que está descontando ahora mismo el mercado? Bueno, pues que la llegada de los americanos a Venezuela puede hacer que esas reservas de crudo se pongan en marcha y la oferta de petróleo en el mundo entero pueda aumentar. Pero en cualquiera de los casos esto es especulación de primera hora
ahora, como nos han dicho nuestros expertos en el día de hoy, de aquí a que empecemos a ver importantes incrementos de la producción de crudo en Venezuela, tienen todavía que pasar años. Con lo cual, vamos ahora, y les he prometido, hacer una pequeñísima pausa porque nos espera nuestro compañero Carmelo Jordá para rematar el programa especial sobre Venezuela en clave económica que les hemos preparado en el día de hoy en Con Ánimo de Lucro. 1:08 de la tarde, 12:08 en Canarias. Nos acompaña ya en Con Ánimo de Lucro mi compañero, redactor jefe de Libertad Digital, Carmelo Jordá. ¿Qué tal, Carmelo? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Fernando? Feliz año a ti y a todos tus oyentes. Muchas gracias, Carmelo. Feliz año también a ti y feliz noche de Reyes, que tendremos dentro de un ratito. Hombre, que mi familia sabes que es de cerca de Alcoy, así que somos los capos en celebrar la noche de Reyes. No, los que más sabemos. Fantástico. Bueno, pues ya me darás algún consejo para prepararme para esta noche. De momento, en la carta que recibieron mis hijos de sus majestades los Reyes, que contestaron, fíjate cómo son las cosas, nos pidieron jamón. Dice que aquí en Oriente hay poco y nos viene muy bien que nos deje usted un poquito de jamón y un poquito de leche y galletas y lechuga para los camellos. En fin, bromas y chascarrillos aparte, tenemos un tema muy importante encima de la mesa. Llevamos todo el programa desde las 12 analizando, tratando de hacerlo siempre en clave económica, porque análisis te hemos escuchado esta mañana en la tertulia, te leemos, en fin. Desde el propio sábado llevamos el Grupo Libertad Digital volcados. Una cobertura en directo inmejorable, la mejor desde luego de todo el panorama periodístico en España, eso es sin duda, en parte gracias también a tu trabajo, Carmelo, a todo el equipo de radio y de Libertad Digital. Tenemos muchos análisis encima de la mesa. Políticos hemos hecho prácticamente todos. Aquí hemos tratado de centrarnos en los números, tratar de centrarnos en el desastre económico que ha sido el chavismo para Venezuela y los venezolanos y tratar de vislumbrar si lo que está pasando puede conducir no solamente a un cambio político real, sino a un cambio económico de facto en la región. La punta de lanza sería el petróleo. No sé tú cómo lo ves, ¿crees que hay esperanza para la economía venezolana después de lo que ha pasado? ¿O son tantos los cambios que se tienen que producir para que esto empiece a surtir efecto que no está tan claro todavía? A ver, yo creo que sí que hay esperanza, pero que tenemos que ser conscientes de que los procesos que se desatan con lo que ocurrió el sábado, con la detención de Maduro, no son tan rápidos como nos gustaría, seguramente. Entonces, tanto el proceso político de cambio del régimen como el proceso económico de recuperación de un país que está completamente arrasado, que eso lo habréis contado, pero que digamos que es una auténtica barbaridad, es lo que ha hecho el socialismo en todos los sitios. Tampoco hay que tirarse las manos a la cabeza. El proceso económico de recuperación de eso va a ser también lento. Sí que es cierto que en el caso de Venezuela, y lo dijo Trump, yo creo que incluso con demasiado detalle, pero el hecho de que contar con una materia prima como el petróleo te puede ayudar mucho, porque el petróleo, la industria petrolera está arrasada como está todo lo demás del país, pero sí que es cierto que es algo en el que invirtiendo de una forma fuerte, los resultados que se sacan pueden ser bastante rápidos. Es decir, yo no soy experto en el tema, pero imagino que con fuertes inversiones, con relativa celeridad, podrás sacar, duplicar, triplicar la cantidad de barriles diarios que se sacan de Venezuela, que en este momento eran... No llega a un millón diario. Según la cuenta, un pelín menos, un pelín más de 1 millón, pero vamos, una cantidad ridícula para las reservas que tiene el país, que es de los que más reservas tiene en el mundo. El que más reservas tiene. El que más, fíjate. Bastante por encima de Arabia Saudí, que es la segunda que más. Sí, o sea, Venezuela nada sobre un bar de petróleo. Exacto. Es un país que tiene... Y tener eso, la verdad es que siempre se dice que se habla también muchas veces de la maldición de los recursos. Si vemos todos los países, o casi todos los países ricos en recursos, es difícil que los sepan aprovechar para dar verdadera prosperidad a su nación, a su pueblo. Pero sí que es cierto que en una situación así yo creo que tener esos recursos, que además el petróleo no es el único, pero recursos que se pueden poner en marcha con cierta celeridad, pues sí que puede ser una ayuda para que ese cambio económico llegue en un plazo razonable, porque realmente es que en Venezuela la gente lo ha pasado y lo está pasando muy mal. Así describía Donald Trump el otro día precisamente esto que nos cuenta Carmelo. As everyone knows, the oil business in Venezuela has been a bust, a total bust, for a long period of time. They were pumping almost nothing by comparison to what they could have been pumping and what could have taken place. We're going to have our
very large United States oil companies, the biggest anywhere in the world, go in, spend billions of dollars, fix the badly Bueno, lo que broken está diciendo Donald Trump, para aquellos que no le entiendan el inglés o no lo hablen con fluidez, bueno, pues lo que está diciendo es que el negocio petrolero en Venezuela ha sido un fracaso total durante muchísimo tiempo. No producían prácticamente nada en comparación con lo que podrían haber estado produciendo y lo que podría haber ocurrido. Vamos a obligar, decía Trump, a nuestras gigantescas compañías petroleras norteamericanas, las más grandes del mundo, a entrar, gastar miles de millones de dólares para reparar las infraestructuras petroleras que están muy deterioradas y empezar a generar ingresos para el país. Nos decía Carmelo, Diego Sánchez de la Cruz, antes de los informativos, que la deuda neta que tiene hoy PDVSA es de 40.000 millones de dólares. Es decir, que para empezar, el que asuma eso o es gigantesco y puede pagar 40.000 millones de dólares para empezar a producir, más toda la inversión que se requiere para mejorar esas infraestructuras y ponerlas en marcha, bueno, pues tiene que tener músculo, porque si no... Bueno, yo creo que lo que Trump apuntaba, y que es cierto que sea lo lógico, no es que una empresa se haga cargo de todo, sino que incluso a mí me da la sensación, o lo que yo veo, sería, digamos, que algún tipo de consorcio de empresas fuese haciéndose cargo de partes de esa industria venezolana. Trump obviamente dice empresas americanas, pero yo creo que es probable que haya también posibilidad de que otras empresas de otros países, estoy pensando en empresas españolas como Repsol, por ejemplo, puedan también entrar en ese mercado. Y está claro que lo que sí que decía, y en este sentido hay que decir que Trump nos puede gustar más o menos su estilo, pero que ha sido bastante honesto, por así decirlo. Va a requerir inversiones muy fuertes, pero que luego pues pueden tener un rendimiento. Y Trump también, excepto para la gente que habla, van a por el petróleo, bueno, la típica historia esta que nos vende la izquierda, en todo momento ha dicho que ese petróleo va a servir para ayudar al pueblo venezolano. Es decir, también lo estaba diciendo, yo entiendo, porque él... una preocupación que tiene la administración Trump es lanzar el mensaje a sus contribuyentes de que esto no le va a costar dinero al contribuyente americano, que es muy trumpista, ¿no?, por así decirlo, y que bueno, que es también razonable, yo lo entiendo, pero siempre ha dicho que ese es un dinero, que el dinero del petróleo va a ser, digamos, aquello sobre lo que podrían construir esa futura prosperidad sin que Estados Unidos efectivamente tuviese que invertir, Estados Unidos como país, esos miles de millones. Una de las reflexiones que yo creo que más hemos repetido a lo largo del programa de hoy, frente a esas voces a las que hacías alusión de la progresía en España, en parte del mundo, buena parte del mundo, acusando a Estados Unidos de querer llegar a Venezuela para robarles el petróleo a los venezolanos, cuando uno mira los números, cuando uno mira la historia de la relación entre Venezuela y tanto el petróleo como los derivados del petróleo como la gasolina, dicen, no, es que quien ha estado robando de manera sistemática el petróleo y la riqueza que podría llegar del petróleo a los propios venezolanos ha sido el chavismo, no explotando adecuadamente esos recursos, no poniendo recursos necesarios como las refinerías a favor de los... directamente robando. Y robándolo, las fantásticas fortunas de todo el chavismo, incluyendo por supuesto el propio Hugo Chávez, han sido a base de desmantelar esa empresa nacional del petróleo, esa PDVSA, y después también del narcotráfico. Pero la principal fuente de ingresos de las figuras del chavismo y de figuras aledañas al chavismo, y de eso yo creo que en los próximos meses iremos teniendo noticias y habrá que hablar de eso, ha sido ese petróleo que, en lugar de servir para dar efectivamente cierta prosperidad al pueblo venezolano, que era toda la propaganda que se construía alrededor de eso, ha servido pues para que unos muy pocos se enriqueciesen muchísimo. Y luego, aparte de eso, hay una cosa que decir, por supuesto, la industria se ha dejado podrir completamente, y los que estaban en ese país y estaban precisamente por el petróleo eran Cuba y China. Sí, y Rusia. Y Rusia, efectivamente, estaban, y estos sí que estaban ahí por el petróleo. Y ya por último, pues sí, hombre, el dato yo creo que tampoco es que sea lo más significativo del mundo, pero en este momento Estados Unidos extrae entre 14 y 15 veces barriles de petróleo al día que extrae Venezuela. Hombre. 15 veces más petróleo. Solo Texas, Solo Texas
hemos buscado los datos, solo Texas extrae 15 veces más petróleo que Venezuela, teniendo muchas menos reservas que Venezuela. La verdad que los datos son extraordinariamente elocuentes. Pero hay más asuntos importantes con el tema del petróleo, el chavismo y Venezuela. Hay que recordar, que a lo mejor hay quien nos escucha que no lo sabía o no se acuerda, que en Venezuela uno de los problemas más importantes que han sufrido de manera sistemática durante los últimos, sobre todo, 15 años los venezolanos han sido episodios de escasez de gasolina. Es que no solo eso, o sea, un país que nada sobre un mar de petróleo y que tiene capacidad de extracción, aunque cada vez menor. Han pasado del 99, cuando llega Hugo Chávez, de extraer 3 millones de barriles de petróleo diarios a menos de 1 ahora. Es decir, que fijaos, ¿no? En el 99, con las capacidades técnicas que había entonces, se extraían 3 millones y hoy, en pleno siglo XXI, solo se extrae menos de 1 en Venezuela, ¿no? Bueno, pues resulta que no tienen capacidad de refino en Venezuela y toda la gasolina que se consume en Venezuela se tiene que importar porque tiene que refinarse fuera. No solo eso, sino que ha habido momentos de la historia en 2020 en el que Venezuela tuvo que importar petróleo de Irán, de sus grandes amigos iraníes, porque la producción que habían obtenido no era suficiente para el autoconsumo que decían querer llevar a cabo. Es que hoy, 5 de enero de 2026, uno de los problemas que está sufriendo la población en Venezuela es que están llenando las gasolineras con colas de kilómetros de distancia para llenar bidones y bidones de gasolina ante el miedo a que vaya a haber un desabastecimiento próximamente. ¿Por qué? Pues porque precisamente estos cambios al venezolano le da por ir a aprovisionarse de comida y de gasolina. Todo esto en el país con mayores reservas de crudo del mundo. ¿Quién ha estado robando el petróleo a Venezuela si no han sido los chavistas? No, desde luego. Y no es solo el petróleo, sino que ha sido un régimen que en lo económico ha robado todo lo habido y por haber. La implicación de los capitostes del régimen y del ejército también en toda la economía venezolana, no solo en el petróleo, sino en muchos más aspectos de la economía venezolana, es enorme. Prácticamente tenías que tener un amigo en el ejército para poder tener una aventura empresarial en Venezuela, que ya era ganas de tener aventura. Y hoy en día ese es el modelo de Venezuela y eso es lo que les ha llevado a la miseria. Es un modelo, por cierto, que se parece mucho al de Irán, que es uno de sus grandes aliados. Pues se habla mucho del socialismo del siglo XXI, pero una de las inspiraciones de este socialismo del siglo XXI es el régimen iraní, que ha hecho cosas muy parecidas. Lo que pasa es que los ayatolás han sido un poco menos brutos y han tratado mejor la industria del petróleo y no está tan desgastada, pero al final ha sido lo mismo, utilizar los enormes beneficios del petróleo para enriquecerse unos pocos y una infiltración enorme de la cúpula, o sea, del régimen, por así decirlo, en la economía, que allí es sobre todo a través de la Guardia Revolucionaria, que es, digamos, como el gran cuerpo de élite más o menos del ejército, no del ejército, digamos, no es exactamente del ejército, pero bueno, que es el ejército del régimen, para que nos entendamos, y con eso además exportar ideología. En el caso del chavismo ha sido la ideología socialista que han financiado pues todas las campañas de todos los políticos extremistas en Iberoamérica y en algunos países de Europa. Que está detrás de grupos como el famoso Grupo de Puebla, del que es orgulloso perteneciente nuestro país a través del gobierno. Sí, socio fundador, algunos personajes de este gobierno y de gobiernos pasados, y allí pues lo han hecho a través de pues lo que es, digamos, la moneda común en Oriente Medio, que son grupos terroristas como Hamas o Hezbollah. Pero si os fijáis, son modelos muy parecidos y hay que reconocerles a los ayatolás iraníes que ellos lo hicieron primero. Es decir, que realmente el régimen chavista en eso yo creo que ha sido, ha copiado abiertamente el modelo que habían hecho antes, que se había hecho antes en Irán. Sí, y precisamente por eso hay que poner el foco en la alternativa a este sistema. Y es quizá, luego habrá que ver qué sucede, pero la alternativa se encuentra es un sistema que en lugar de basarse en el dirigismo estatal, se base en una concesión, digamos, de licencias, que quizás es lo que trata de poner en marcha Trump con ese consorcio de empresas que comentabas, Carmelo, que se dediquen a pues elaborar una industria en torno a la extracción de petróleo y también la refinería, porque evidentemente la extracción de petróleo como tal luego genera
generará otras industrias, digamos, adyacentes, como puede estar la de la refinería, que eso, evidentemente, lo que llevaría es que pues habría que contratar personas. Algunos quizás llegarían desde Estados Unidos y otros países, pero también los venezolanos podrían de algún modo prosperar gracias a su propia labor en esta industria. Y luego yo quería recordar que el gobierno de Maduro puso en marcha en el año 2019-2020 una criptomoneda emitida por ellos que se llamaba el Petro, precisamente porque estaba, digamos, vinculada a la cotización del petróleo que se extraía o que se extrae en Venezuela, y que cayó a los pocos meses, un par de años duró, no más, y que aunque ellos se empeñaban en garantizar una cotización de $60 al cambio, en realidad no valía nada, y de hecho las casas de rating y de exchange de criptomonedas la valoraban en eso, en $0, en nada. Como muestra de su gran gestión. Exacto, todos los experimentos económicos, y en esto se parece, bueno, estábamos hablando de Irán, y Irán ahora está viviendo de hecho unas protestas muy importantes, entre otras razones porque la situación económica es cada vez más desesperada, de nuevo en un país de gran riqueza y que con una capacidad de tener petróleo enorme, ¿no? Que allí la situación tiene también unos matices políticos distintos. Pero es que al final es lo que se ve, es decir, el socialismo solo sirve para empobrecer. En estos casos en los que regímenes directamente, abiertamente dictatoriales o más disimuladamente dictatoriales, como queramos, lo que hace es enriquecer a unos pocos con la excusa esa de que las cosas son para el pueblo. Y insisto, y es que es un modelo que se ha repetido una y otra vez a lo largo de la historia. La diferencia ha sido, por ejemplo, que en Alemania del Este pues no tenían petróleo, entonces probablemente la cúpula del régimen se enriqueció menos, ¿no? Pero siempre es el mismo modelo y siempre funciona igual y siempre el resultado es ahí. ¿Queremos otro ejemplo? Cuba, que está muy cerca y que también es una situación económica y política muy interesante. Vamos a ver qué pasa a partir de ahora, porque Cuba vive del petróleo venezolano y se sostiene en su miseria enorme gracias al petróleo venezolano. A ver si ahora qué pasa con ese país, con esa isla, y van a sufrir, yo me temo, todavía mucho más. Esperemos que empiecen a sufrir los del régimen. Pero el modelo es el mismo. Unos pocos que llegan, dicen que todo es para el pueblo, se enriquecen completamente y para los demás lo que queda es la miseria. La miseria y el exilio, que como estábamos contando también, casi 1 de cada 3 venezolanos ha tenido que salir del país para prosperar, que se dice pronto. Para rematar, nos quedan 3 minutos de programa. Claro, todo lo que estamos contando es ahí, son los datos, es la realidad. Lo que queremos es que se produzca ese cambio. Vuelvo al principio de este espacio. ¿Veremos esos cambios? ¿Creéis que es el principio, este movimiento, esta captura, esta detención de Nicolás Maduro, es el primer movimiento de esa partida que terminará por traer el cambio a Venezuela? Mira, yo creo que esto se puede analizar desde 2 puntos de vista, siempre mirando el punto de vista americano de Trump. ¿Tú realmente puedes creer en la democracia y pensar que eso es lo que conviene y que vas a tener muchos menos problemas con un país democrático allí? Entonces vas a impulsar un cambio a la democracia. ¿O tú puedes estar moviéndote por intereses, digamos, más espurios, más electoralistas? En ese caso, tampoco puedes admitir otro final que no sea decirle a tu pueblo, mira, sí, nos hemos implicado en esto, pero el resultado ha sido que en lugar de tener una dictadura ahí que nos envía cocaína, hay un país democrático que está, digamos, con el que podemos contar, por así decirlo. Entonces yo creo que sea por bonomía, por así decirlo, sea por el más puro interés propio electoral, Estados Unidos no puede admitir que el final de esto que ellos mismos han lanzado no sea una Venezuela democrática. Y en cualquier caso, lo cierto es que sí tienen que andarse con pies de plomo para realmente asegurarse de que el régimen chavista cae, porque se ha podido quitar, digamos, la cabeza del régimen, que es Maduro, pero que el poder del régimen siga establecido en el país. Y para ello quizá tienen que tragar con ahora pues alguna connivencia con el actual régimen y sobre todo quizá forzar al régimen chavista a hacerse un harakiri, que es lo que ha ocurrido en otras transiciones como precisamente la española o algunas distintas, no sé. Mira, sí, yo creo que con la española es mucho más difícil la comparación, pero sí que hay una comparación que además implica a Estados Unidos y que me parece muy pertinente, que es el caso de Irak. En el caso de Irak se eliminó a Saddam Hussein y se barrió completamente el régimen. El resultado fue un país con una inestabilidad absoluta y que todavía hoy no es ni mucho menos el Irak que
se pensaba que podría ser o que podría haber sido. Yo creo que los americanos precisamente han aprendido de ese error y van a hacer como ha ocurrido con todas las transiciones, digamos, pilotadas desde el exterior de países dictatoriales. Por ejemplo, la Alemania nazi, por poner un ejemplo. Es decir, contando con elementos del régimen, se lleva a un desmontaje de ese régimen que lleve, digamos, que no provoque un caos y que pueda llegar efectivamente a un país no solo democrático, sino también estable. ¿Hace falta que sean más europeos los venezolanos como los argentinos, tal y como nos decía Enrique Navarro, para que las reformas liberales capaces de sacar a Venezuela de la miseria en la que vive es necesario? Es decir, si mañana se produce finalmente esa transición y llega el equipo de María Corina Machado, por poner un ejemplo, de corte netamente liberal, libertario, y pone en marcha unas reformas como las de Javier Milei, ¿el pueblo acompañará? A ver, yo creo que en todos los países del mundo, o en casi todos, el liberalismo funciona a nivel popular, digo, cuando la situación es mala, y luego la gente tiende a olvidar, y el socialismo, en su terrible error que es, tiene un poder de atracción increíble, y dentro de 20, 30 años pues habrá probablemente partidos socialistas con bastante éxito dentro de Venezuela. Bueno, veremos. Esa es la triste realidad. Lo apasionante es de que esta parte de la información, que es la que la elaboramos y la analizamos, es que se abre un periodo interesantísimo y desde luego apasionante y esperanzador, para contar. Y esperanzador, desde luego que sí. Carmelo Jordá, muchas gracias. Un placer. Rubén Folguera, muchas gracias también. Gracias a Enrique y a Diego por colaborar en este programa, en el que hemos tratado de acercarles a ustedes un análisis más profundo de los problemas económicos que atraviesa Venezuela y de cuáles son las barreras que tiene que superar para poder arrancar ese cambio tan necesario en ese país, hermano, desde luego, de España y del que nos sentimos muy cerca. A ustedes, señores oyentes, gracias por estar ahí un día más. Mañana no les espero pasado en Con Ánimo de Lucro. Hasta entonces, sean muy felices, amigos.